La joven se miró al espejo. Tenía 26 años y la mirada de su madre detrás era más dura que cualquier ley escrita. No puedes separarte, ni trabajar, ni vivir sola. Eres su esposa y punto. Pero lo que dolía más que las palabras era la carta sin abrir que apretaba en sus manos. Una oferta de empleo que jamás podría aceptar sin el permiso de su esposo. Ese mismo que llevaba meses sin tocarla, sin mirarla y sin dejarla ir. En la España de los años 40, no bastaba con ser inteligente, valiente o independiente, no. Hacía falta una firma, la de él. Lo que hoy nos parece absurdo fue, durante décadas, la ley. Una ley que convirtió a las mujeres en menores legales permanentes, que les prohibía divorciarse, trabajar, abrir una cuenta bancaria o siquiera firmar un contrato sin la autorización de su marido. Pero, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo se legalizó la obediencia forzada? Y sobre todo, ¿qué consecuencias dejó en miles de vidas calladas? Este episodio de España bajo Franco abre las puertas a una verdad dolorosa y necesaria, la historia de una prohibición que no solo destruyó matrimonios, sino también sueños, carreras y generaciones enteras de mujeres atrapadas por un apellido que no eligieron mantener. Tras la Guerra Civil, el régimen de Franco no solo reconstruyó el país con ruinas, lo reconstruyó con obediencia moral católica y una idea muy clara: la mujer debía volver al hogar. Inspirado por la Iglesia y el modelo tradicionalista de familia, el nuevo Estado redactó leyes que colocaban a la mujer casada bajo la tutela directa de su esposo, como si fuera una niña, como si el matrimonio fuera una jaula bendecida. El Código Civil Español de 1889, que aún estaba en vigor, fue adaptado por el franquismo sin modificar sus bases más patriarcales, pero se le añadieron decretos y normas que reforzaban aún más el control masculino, no como sugerencia, sino como mandato legal. La Ley del Trabajo de 1938 establecía que la función principal de la mujer era el cuidado del hogar y la familia, y si bien muchas mujeres trabajaban durante la guerra, una vez terminada, fueron obligadas a abandonar sus puestos para devolverlos a los hombres. El divorcio, que había sido legalizado por la República en 1932, fue completamente derogado en 1939, y todos los divorcios realizados durante la Segunda República fueron anulados automáticamente. Incluso aquellos de mujeres que habían huido o sido víctimas de abusos. A partir de 1932, una mujer casada necesitaba obligatoriamente la licencia marital para poder firmar un contrato de trabajo, abrir una cuenta en el banco o incluso cobrar una herencia. Sin esa autorización escrita del marido, la ley simplemente no reconocía su capacidad legal. Las mujeres no podían viajar al extranjero sin permiso, no podían publicar libremente, y las que eran viudas o solteras eran constantemente vigiladas por los servicios sociales, como si la ausencia de un varón las convirtiera en sospechosas. Detrás de estas leyes había una visión clara: una mujer emancipada era una amenaza para el orden moral. Una mujer libre era un problema político. El Estado no solo protegía al marido, lo reforzaba como guardián, juez y carcelero del mundo íntimo, y en muchos casos esa autoridad se convirtió en abuso, en silencio, en resignación. María Teresa López tenía 31 años cuando quiso divorciarse, no porque hubiera otro hombre, ni por rebeldía, sino porque ya no quedaba nada en su hogar salvo el eco de la tristeza.
Su marido se había ido con otra mujer desde hacía años. Y aún así, ella seguía siendo legalmente su esposa, una esposa sin esposo y sin libertad. Teresa era maestra de primaria en un colegio de Málaga, una mujer culta, respetuosa, amada por sus alumnas. Pero cuando solicitó formalmente el permiso para renovar su contrato de trabajo, la dirección del centro le pidió un papel firmado por su marido, el mismo que llevaba más de 5 años sin aparecer. Buscó abogados, escribió cartas, acudió incluso al obispo local, pero todos respondían igual: sin licencia marital, usted no puede trabajar, no puede viajar, no puede administrar su salario, no puede elegir su destino. Una vecina le sugirió falsificar la firma, otra le ofreció casarse en secreto con alguien que le cediera la libertad como favor, pero Teresa no quería escapar. Quería justicia. Guardaba un diario donde escribía cada día: hoy tampoco pude enseñar, hoy tampoco fui libre. Ese cuaderno sería encontrado años después, escondido entre las paredes de su casa, cuando por fin se reconocieron los abusos legales cometidos contra miles de mujeres como ella. Teresa nunca pudo divorciarse, ni volver a enseñar. Murió en 1971, con su título de maestra colgado frente a una cocina donde nunca quiso envejecer. Su historia no fue única, pero fue precisa, un reflejo nítido de lo que era ser mujer en España bajo Franco, no una ciudadana, sino una sombra legal, una firma ausente, un sí obligatorio estampado con miedo. La historia de Teresa no fue un caso aislado. Era solo una más entre miles de mujeres invisibles que vivieron y murieron, atrapadas en un sistema que no las reconocía como personas completas, solo como extensiones de un apellido, de un mandato que no eligieron. Desde los primeros años del régimen, el aparato legal empezó a reforzarse con decretos que hablaban de protección, de moral, de familia. Pero lo que imponían en realidad era control, sumisión y miedo. En los registros civiles, las mujeres casadas no podían cambiar su domicilio sin permiso del marido. Si firmaban un contrato sin licencia marital, este era automáticamente anulado. Si tenían propiedades antes del matrimonio, pasaban a ser administradas por él. Incluso si él estaba ausente, incluso si él abusaba, incluso si ya no existía más que como sombra legal, muchas mujeres intentaron resistirse en silencio. Algunas, como Carmen Fuentes, comenzaron a trabajar en talleres clandestinos, cosiendo ropa por la noche y escondiendo el dinero bajo las baldosas de la cocina. Otras aceptaron matrimonios de conveniencia solo para recuperar un mínimo de autonomía. Y otras simplemente desaparecieron de los registros, borradas, por no tener el permiso adecuado. Los juzgados de lo social estaban llenos de casos donde mujeres pedían trabajar como enfermeras, maestras, vendedoras, y se les negaba no por falta de capacidad, sino por falta de firma. En los años 50, cuando el país comenzó a abrirse económicamente, la necesidad de mano de obra femenina aumentó, y entonces el Estado creó una figura aún más cruel. La mujer podía trabajar, pero solo si su marido lo autorizaba, y podía revocar esa autorización en cualquier momento, sin justificación, sin derecho a apelación. Esto convirtió a muchas mujeres en prisioneras laborales, despedidas de un día para otro solo porque a su esposo no le gustaba su jefe,
o porque ganaban más que él, o porque simplemente querían tener una vida propia. Los casos se acumulaban y nadie hablaba de ellos, como el de Adela Martínez, una enfermera que trabajaba en un hospital de Valencia. Su marido firmó la licencia al principio, encantado por el ingreso extra, pero cuando ella fue ascendida, él sintió que su autoridad estaba en peligro. Revocó la licencia y ella fue despedida en menos de 24 horas, sin indemnización, sin explicación. Adela intentó denunciarlo, pero el tribunal falló a favor del marido. La autoridad marital es indiscutible, le dijeron. Y entonces empezó el otro infierno, porque muchas veces estas leyes no solo anulaban derechos, también legitimaban abusos. Había mujeres que no podían escapar de relaciones violentas, porque no existía divorcio, ni refugios, ni mecanismos de protección legal. Si una mujer abandonaba su hogar, aunque fuera por razones graves, podía ser denunciada por abandono de deberes conyugales y, en algunos casos, perder la custodia de sus hijos. Era el caso de Dolores, madre de 3 niños, y víctima de una relación marcada por el dolor. Cuando decidió irse a casa de su hermana, fue denunciada por su propio esposo, y el juez le retiró la tutela por haber dejado el domicilio sin autorización. Dolores nunca volvió a ver a sus hijos. Los niños crecieron creyendo que su madre los había abandonado. La verdad solo la descubrieron décadas después, cuando una carta que nunca llegó fue encontrada entre documentos viejos en un desván. Las cartas, esas hojas escritas con esperanza contenida, eran la única forma de hablar cuando el mundo no quería escuchar. Muchas mujeres escribían a escondidas, a sí mismas, a otras que estaban igual, cartas que nunca serían enviadas, pero que sostenían la dignidad intacta dentro de un mundo que las negaba. En algunos pueblos, incluso las mujeres solteras eran estigmatizadas. Se las miraba con sospecha, como si su independencia fuera un defecto, como si no tener un hombre al lado fuera una amenaza para el orden social. En 1961, durante una conferencia en Madrid, un abogado del Estado declaró: «La familia es una institución sagrada, y la mujer, su guardiana sumisa». Y nadie lo cuestionó. Pero las mujeres, sí, aunque fuera en silencio, aunque fuera con lágrimas, con cuadernos escondidos, con pasos firmes dentro de una casa que no era hogar. Con el tiempo, las grietas comenzaron a abrirse. Algunas juezas jóvenes empezaron a cuestionar estas leyes. Periodistas del exilio comenzaron a denunciarlas. Y organizaciones internacionales ponían el foco en lo que ocurría en la intimidad de millones de hogares españoles. Pero el cambio no llegó de un día para otro, ni vino desde arriba. Vino desde abajo, desde las costuras rotas, desde las camas vacías, desde las miradas entre vecinas que se entendían sin hablar. Y mientras tanto, la historia oficial callaba. Callaba el hecho de que muchas de las mujeres más brillantes del país fueron obligadas a abandonar sus carreras, que las poetas firmaban con seudónimos masculinos, que las científicas ocultaban su formación, que las trabajadoras vivían con miedo a ser descubiertas. Todo por no tener el permiso adecuado. Todo por vivir en una época donde el amor, la maternidad, el trabajo, la libertad, estaban condicionadas a una única pregunta: ¿él te lo permite? Esa era la España de entonces. Esa era España bajo Franco.
Y aunque muchas de esas leyes han desaparecido, las cicatrices siguen ahí, en las abuelas que aún piden permiso para hablar, en las madres que aprendieron a callar para sobrevivir, y en las hijas que hoy empiezan a contar lo que ellas no pudieron decir. Durante años, se creyó que estas leyes eran simplemente parte del contexto, que no hubo víctimas, que las mujeres aceptaban con normalidad su lugar en la sociedad. Pero la verdad es otra. A partir de los años 2000, comenzaron a salir a la luz documentos que habían sido archivados sin catalogar, cartas enviadas a ministerios, peticiones desesperadas firmadas por cientos de mujeres, informes médicos que demostraban que muchas sufrían trastornos de ansiedad, depresión, pérdida total de identidad. Uno de esos documentos, encontrado en los archivos del Ministerio de Justicia en 2008, revelaba una estadística nunca antes publicada. Entre 1940 y 1975, más de 70,000 solicitudes de licencia marital fueron rechazadas por motivos arbitrarios o personales. Algunas fueron negadas porque el marido no estaba de acuerdo con el ambiente de trabajo, otras porque la mujer debía ocuparse de la casa, otras simplemente porque el funcionario lo consideró inapropiado. En entrevistas realizadas a exfuncionarios, varios admitieron que había una instrucción no escrita: frenar el acceso de las mujeres a la vida pública, limitar su visibilidad, su movilidad, su ambición. También salieron a la luz testimonios de mujeres que vivieron durante años con licencias falsas, firmadas por hermanos, amigos o compañeros de trabajo que se hacían pasar por maridos, arriesgándose a multas e incluso prisión. Y aún más perturbador, se descubrieron cientos de sentencias judiciales donde se revocaba el derecho de madres a ver a sus hijos por el simple hecho de haber trabajado sin permiso. Los diarios personales, las grabaciones ocultas, las memorias escritas décadas después, todas coinciden en una misma verdad. No fue solo una ley, fue una forma de control silencioso y total. Una estructura diseñada para quebrar la voluntad de quienes querían elegir, y lo más doloroso es que, durante décadas, nadie pidió perdón. Nadie reconoció oficialmente el daño causado, porque la obediencia se enseñaba como virtud, y el sacrificio femenino era presentado como ejemplo, hasta que un día, las voces empezaron a alzarse y ya no pudieron callarlas. Hoy, caminamos por calles donde muchas de aquellas mujeres vivieron, sin placas, sin homenajes, sin memoria, pero sus huellas están ahí, en cada abuela que aprendió a leer en secreto, en cada madre que dijo, yo no pude, pero tú sí, en cada mujer que hoy firma un contrato sin pedir permiso a nadie. La derogación de la licencia marital no llegó hasta 1975, y el derecho al divorcio no fue restaurado hasta 1981. Durante más de 4 décadas, millones de mujeres vivieron en un limbo legal, donde su identidad dependía de otra firma. El daño no fue solo jurídico, fue psicológico, cultural, generacional. Muchas crecieron sin referentes femeninos libres. Otras nunca contaron su historia por vergüenza, por miedo o por no saber que podían hacerlo. Pero algo cambió. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer libros, documentales, teatros, donde se hablaba de ellas, sin idealizarlas, sin juzgarlas.
solo con verdad. Y con cada historia contada, se recupera un pedazo de dignidad. Hoy, en muchas universidades españolas, se estudian estos años como ejemplo de cómo una ley puede transformar el alma de un país, no para mirar atrás con rabia, sino para entender cómo se construyó el silencio y por qué es tan urgente romperlo. Porque el legado no es solo el dolor, también es la fuerza de quienes, incluso en la oscuridad, encontraron formas de resistir y de enseñarnos que la libertad no siempre grita. A veces, simplemente espera ser escuchada. Teresa, Adela, Dolores, nombres que no están en los libros de historia, pero que construyeron, con sus pasos invisibles, la ruta hacia una sociedad más justa. Este episodio no habla solo del pasado, habla de cómo una firma, o su ausencia, puede marcar el destino de una vida. Habla de cómo la ley, cuando ignora la humanidad, deja heridas más profundas que el tiempo. Y habla también de cómo recordar es el primer paso para reparar. Por eso, si esta historia te ha tocado, si alguna vez escuchaste a una mujer decir, «Yo no podía hacer eso», o «Yo tuve que callar», compártela. Suscríbete a este canal, porque en España, bajo Franco seguimos contando lo que nunca se quiso contar. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Conoces una historia parecida? ¿Tu abuela vivió algo así? ¿Qué aprendiste que no sabías? Y acompáñanos en el próximo episodio. Porque el silencio no terminó con la ley, continuó en otras formas. Y en el episodio 22, la sección femenina, el brazo femenino del régimen, veremos cómo la obediencia fue institucionalizada, enseñada desde niñas y convertida en misión patriótica. La historia sigue y merece ser escuchada.